El yacimiento arqueológico de Bobastro, ubicado entre los montes de Ardales, en Málaga, es una ciudadela rupestre mozárabe del siglo IX. Antes de entrar de lleno a hablar del yacimiento, vamos a poner un poco de contexto, explorando el personaje de Umar ibn Hafsun ibn Jafar ibn Salim, al que llamaremos Omar. No se sabe mucho de Omar antes del 878. Omar era descendiente de una familia muladí, es decir, un linaje hispano-romano que se había convertido al Islam durante los primeros años del Emirato. En el 878, harto de la discriminación que sufrían los muladíes por la clase dominante árabe, Omar huyó de su ronda natal hacia la Sierra de Ardales. Es aquí donde asienta la base de operaciones de su rebelión, entre las montañas de allí, lo que se conocería posteriormente como Bobastro. Aunque sufrió algún que otro revés, Omar consiguió grandes victorias contra las fuerzas del Emirato, creando así un vasto señorío que ocupaba casi todos los territorios al sur del Guadalquivir. Con el paso del tiempo, su rebelión se cristianizó. Omar se convirtió al cristianismo, reclamó ser descendiente de los reyes godos e hizo de Bobastro el núcleo del cristianismo mozárabe. Sin embargo, pronto las suertes de los rebeldes cambiaron con el ascenso de Abderramán III al trono. El nuevo califa asestó duros golpes a Omar y sus hijos, que continuaron la lucha tras la muerte de su padre. En el 920 cayó Bobastro tras un intenso asedio. La ciudad fortaleza fue arrasada bajo órdenes del califa, dando así fin a 50 años de rebelión. A partir de entonces, el paradero de la antigua capital rebelde se perdió, únicamente quedando recuerdos de las gestas de Omar en las crónicas mozárabes de la época. Guiándose por estas mismas fuentes, en 1869 Francisco Javier Simonet, catedrático de la Universidad de Granada, identificó el lugar donde podrían estar las ruinas de la antigua capital mozárabe. A partir de aquí comenzaron las excavaciones arqueológicas. Bajo las investigaciones de Cayetano de la Mergelina, catedrático de la Universidad de Málaga, ya en 1927 se descubrieron los primeros restos de la Basílica Episcopal de Bobastro. A partir de ahí las competencias de la excavación pasaron a la Universidad de Málaga, y en el lapso de 50 años la mayoría de los restos de Bobastro desaparecieron. Nadie sabe por qué. Aunque en el año 86 se descubrieron en la cercanía las ruinas de un antiguo monasterio, desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna excavación intensiva del yacimiento. En su época de mayor esplendor, Bobastro llegó a ser habitada por 1500 habitantes. La ciudad fue construida desde cero por Omar ben Hafsun. La población, según tenemos por el registro arqueológico, se componía de un núcleo poblacional en torno al Alcázar, con viviendas e iglesias. Un recinto periurbano con más viviendas de forma más descentralizada y un perímetro defensivo con atalayas y una fortaleza exterior. Varios edificios que conservamos son de arquitectura rupestre, es decir, son edificios excavados directamente sobre la roca natural, en este caso piedra caliza, lo cual ha llevado a muchos investigadores a apodar el yacimiento de Bobastro como la Capadocia de España. La basílica compone el único ejemplo de una iglesia mozárabe construida en medio del Andalus, debido a que estas construcciones estaban prohibidas. El edificio, esculpido dentro de la propia piedra caliza, presenta una típica planta de basílica prerrománica. Venga, ya lo sabéis, 3 ábsides, un crucero, un cuerpo central dividido en 3 naves, ya sabéis. Siguiendo el esquema tradicional de basílica, también presenta innovaciones como los arcos de herradura, característicos del arte mozárabe. Una cosa curiosa que notamos si vemos los arcos, la estructura y el esquema general con los elementos que quedan es que vemos que el edificio no está terminado, ya que el edificio seguramente nunca fue terminado debido a la conquista de Abderramán III. Aunque pueda parecer un yacimiento más o menos pequeño e insignificante, realmente las ruinas de Bobastro sirven para contar una historia. La historia de los mozárabes que vivían dentro del Emirato andalusí y la historia de Omar ibn Hafsun, que de no ser por el descubrimiento del yacimiento no podríamos haber constatado fuera de las fuentes escritas. Esto ha sido el yacimiento de Bobastro, espero que no os haya aburrido mucho y muchas gracias por vuestra atención.